Quiero que sientas el peso de una mentira que has cargado toda tu vida. No es una mentira dicha por otros. Es un código genético que la sociedad te ha implantado en lo más profundo del subconsciente. Nos han programado para creer en la tiranía del esfuerzo. Cierra los ojos por un instante. Siente por un momento la presión. Siente ese nudo frío y duro en el estómago, justo debajo del esternón, que se aprieta cuando el reloj marca 1 hora más, y tu mente te grita: no has trabajado lo suficiente, tienes que esforzarte más. Es la voz de la cultura del agotamiento, la que te empuja a sacrificar tu calma, tu sueño, tu alegría, y a veces la conexión más profunda con quienes amas. Todo en nombre de una promesa vacía, la de que el dolor es el único camino hacia el éxito, hacia la transformación personal. Pero, ¿qué te ha costado realmente esa creencia? Te ha costado la espontaneidad, la frescura de la creatividad y, lo más importante, la conexión con esa fuerza silenciosa, eficiente y poderosa que sabes que posees en tu interior. Has estado forzando la cerradura de la vida con una palanca oxidada, y la frustración solo te ha alejado más de tu verdadera meta. Te has agotado luchando contra una puerta que en realidad estaba diseñada para abrirse con un simple toque. Hoy, la espiritualidad moderna y la ciencia convergen para revelar la verdad más liberadora que existe. El esfuerzo, tal como lo entendemos, es, en la mayoría de los casos, un error biológico, una disfunción cerebral. La historia que te voy a contar no es una metáfora, es la vida de Ander, un hombre cuya existencia, en el sentido más literal de la palabra, dependía de su capacidad para silenciar la lucha. Ander era un escalador en solo integral, no usaba cuerdas. Para él, un mal pensamiento, un instante de duda o un ataque de pánico no significaba una mala nota, un despido o un mal resultado en un proyecto. Significaba la muerte, la caída, el abismo. Su pared, la que lo llamaba y lo aterraba, se llamaba la pared de la sombra. Era un espejo de su propia mente, altísima, implacable, hecha de granito oscuro que absorbía la luz, y llena de lugares donde el agarre físico era tan tenue que el agarre de la mente se convertía en la única variable de supervivencia. El viaje de Ander es la prueba viva de cómo tu cerebro, esa maravillosa y compleja máquina, está diseñado para el éxito masivo y la superación a través de la fluidez, no del forcejeo. Es la ruta al propósito que se encuentra cuando dejas de empujar y empiezas a fluir. Prepárate. Esto es más que una historia emocionante. Es el mapa neurocientífico de tu propia ruta al éxito personal. Si ya sientes la posibilidad de soltar esa carga, te invito a que te acomodes profundamente en este relato. Este es un viaje sin arnés ni red de seguridad, así que requeriremos tu atención total y tu máxima presencia. Si aún no lo has hecho, puedes hacer clic en el botón de Me gusta, ahora. Es un anclaje que le dice a tu mente y al algoritmo de YouTube: estoy aquí, ahora. Perfecto. Ahora sí, nos vamos al pie de la pared con Ander. La pared de la sombra se alzaba 1000 metros sobre el Valle del Desamparo, un nombre que le había dado el propio Ander en sus días más oscuros. Era un granito oscuro, casi negro, que al sol de la mañana parecía absorber toda la luz, dejando a Ander en una penumbra constante, incluso cuando el sol ya bañaba las cimas vecinas. Esta oscuridad era un reflejo de su propia lucha interna. Ander, a sus 45 años, era un maestro. Su técnica era impecable. Su cuerpo era un instrumento afinado a base de miles de horas de sufrimiento físico. Sabía dónde poner el peso, cómo distribuir la fuerza, cómo respirar en los puntos de máxima exigencia. Su historial no se basaba en el talento innato, sino en la terquedad brutal. Si duele, es porque funciona.
Esa era su filosofía no escrita. Era la esencia de su crecimiento personal hasta ese momento. Pero esa misma filosofía era una bomba de tiempo. Recuerdo una vez que Ander me contó sobre su primer gran ascenso, cuando tenía 20 y tantos. Era una ruta clásica llamada La Cicatriz. Estuvo 5 días en la pared, 5 días de dolor puro, de raciones contadas de frío húmedo. Me dijo que, en el tercer día, su tendón de Aquiles se inflamó tanto que cada movimiento de tobillo era una tortura eléctrica. Pero seguí, ¿sabes? Lo terminé cojeando, sangrando y al borde del colapso, pero lo terminé. En su mente, ese dolor, esa superación por la fuerza bruta, era la prueba de su valía. Esa es la tiranía que nos esclaviza, la falsa ecuación donde la dignidad es igual al agotamiento. Y esa es la creencia que llevó a Ander al pie de la sombra, por primera vez en aquel intento serio que cambiaría su vida. Él se elevó con una elegancia aparente. Los primeros 10 metros fueron un ballet. Sus dedos encontraron agarres minúsculos que solo la piel curtida y años de práctica podían sentir. Su mente, en ese tramo inicial, estaba concentrada puramente en la acción inmediata, en el aquí y el ahora, en un protoflujo instintivo. Pero el reto no era físico. El reto era conceptual. Llegó a un punto, a unos 100 metros, justo antes de la temida fisura del ego. La pared cambió de carácter. El granito se hizo liso, casi imperceptiblemente. No era una pared vertical, sino un ligero desplome hacia limos afuera, lo que hacía que el peso de su cuerpo fuera una trampa constante. El agarre no era inexistente, sino que requería una precisión tan minúscula que el margen de error se redujo a 0. Y cuando el margen de error se reduce a 0, la mente se despierta. El juez se sienta en el estrado. La tensión se manifestó primero en el silencio. El valle, abajo, se había callado. El viento había desaparecido. Solo quedaba el sonido de su propia respiración entrecortada y, peor aún, el sonido de la sangre latiendo con fuerza en sus oídos. Su dedo meñique de la mano izquierda, aferrado a una diminuta arista de cuarzo, comenzó a deslizarse. No por falta de fuerza, sino por el sudor frío que subió por su espalda. El sudor frío no es sudor físico de esfuerzo, es la firma biológica del miedo. Es la adrenalina que le dice al cuerpo: «Peligro inminente, desaloja». Y esa firma biológica le dio la excusa perfecta para encender al juez en su cabeza. La corteza prefrontal. El juez de la corteza prefrontal se encendió como una alarma estridente, una sirena de ambulancia en el silencio del granito. Su voz no era la suya, era grave, fría y completamente convincente. «¿Lo ves, Ander? Lo vas a perder. Tu dedo meñique resbala. Recuerda la caída de la semana pasada con la cuerda. No has entrenado lo suficiente para esta ruta. Eres un fraude. Vas a morir». El juicio lo invadió. Su mente, diseñada evolutivamente para planificar y prever, estaba proyectando el futuro, la caída, el impacto, el final, en el presente. Y esa proyección era una toxina cerebral, un veneno mental que paralizaba la acción. Él intentó forzar la calma. Intentó esforzarse, apretar los dedos hasta que se pusieran blancos, para agarrar más fuerte. Pero el esfuerzo solo generó más rigidez. Y la rigidez es fatal en la escalada. La tensión muscular impedía la microadaptación. El sudor, ahora cargado de cortisol por el estrés, comenzó a hacer que el agarre de sus pies en el microrrelieve de la roca fuera resbaladizo. Estaba atrapado. No por la pared, sino por la parálisis del análisis que le había impuesto su propio cerebro, en modo supervivencia. Un error aquí y mueres. Tu pie resbala. Deberías haber entrenado más. Vuelve. Ese era el juicio, el planificador. Y en la escalada en solitario, el juicio es veneno.
El miedo forzó a Ander a que apretar sus manos con tanta fuerza que su sangre dejó de circular. Sus músculos se tensaron, perdiendo la fluidez que necesitaba. Estaba luchando contra su propia biología. Tu cuerpo, es importante que lo sepas, solo libera el máximo potencial cuando se siente seguro. El miedo, la preocupación por el futuro, la caída o el juicio del pasado, el entrenamiento fallido, secuestran la energía. Ander, avergonzado, tuvo que descender. Se había enfrentado a un muro de cristal interno más duro que el propio granito. El éxito personal parecía una cruel burla. El esfuerzo no le servía, solo le generaba más ansiedad. Una amiga suya le recomendó darle un nuevo enfoque y le invitó a buscar refugio en un pequeño monasterio budista en el Himalaya, buscando una respuesta que sus entrenamientos no le habían dado. Necesitaba que alguien silenciara a ese juez implacable. En el monasterio, Ander conoció al maestro Kael. Kael no era un monje, sino el cuidador del jardín y un maestro del tiro con arco tradicional. Kael nunca hablaba de misticismo, hablaba de la acción presente. Ander le preguntó cómo silenciaba el miedo al fallar. Kael lo llevó al campo de tiro. El miedo, Ander, no se silencia por la fuerza. Se le quita la atención. Y aquí viene el segundo principio neurocientífico, disfrazado de sabiduría ancestral. El foco inmediato. Kael no le enseñó a disparar al centro, le enseñó a convertirse en el arco. Cuando miras la diana, tu mente ya está en el resultado, en el futuro. Ya hay juicio, explicó Kael. No tienes que ver la diana. Tienes que sentir la tensión justa de la cuerda en tus dedos. Solo eso. Ander lo intentó. Al principio su mente divagaba. ¿Qué pensarán de mi tiro? ¿Será lo suficientemente fuerte? El disparo era errático. Estás forzando. Estás esforzándote por la perfección. Tienes que encontrar el punto de equilibrio perfecto entre tu habilidad, saber tensar, y el desafío, la distancia. El desafío debe ser alto para que tu mente no se aburra, pero no tan alto como para que te paralice. Cuando encuentras ese punto, la mente se rinde. Ander, siguiendo la instrucción, comenzó a concentrarse únicamente en la sensación de la madera pulida contra su palma, el frío de la cuerda, el olor de la resina. Estaba utilizando un foco sensorial intenso para saturar su conciencia. De repente, el mundo se redujo a 3 elementos: el arco, la cuerda y el instante de la tensión. El sonido de los pájaros, el frío del aire, el juicio sobre su tiro. Todo desapareció. Él no disparó. El arco disparó a través de él. Ese es el punto de hipofrontalidad transitoria. El área crítica del cerebro, el juez, se apaga porque toda la energía neural es necesaria para la tarea inmediata y absorbente. La historia de Ander es una de esas historias emocionantes que nos recuerda que somos seres biológicos diseñados para la grandeza. Quiero hacer una pausa aquí. ¿En qué área de tu vida, tu trabajo, tus relaciones o tu salud, sientes que el juicio interno te está paralizando? ¿Cuál es ese pensamiento recurrente que te impide entrar en la zona? Compartir ese pensamiento es una forma de desarmar al crítico. Tómate un momento y déjame tu reflexión en los comentarios. El Valle del Desamparo tenía un olor diferente esa mañana. Ya no era solo musgo seco y granito frío. Olía a eucalipto que Ander había quemado en el campamento y olía a algo más sutil, a aceptación. 2 años. 2 años había pasado desde que el buitre lo había encontrado humillado, al pie de la pared. 2 años de retiro, no de fuga, sino de inmersión total en la física de la presencia con Kael. Había aprendido que el miedo es, esencialmente, un error de tiempo, una proyección del pasado, la caída, sobre el futuro, la muerte. Y la única cura no era la valentía, sino el anclaje inquebrantable en el instante presente.
Ander regresó a la pared de la sombra con el sonido del arco tensándose grabado a fuego en su memoria, en su sistema límbico. Había entendido que no buscaba la cumbre. Buscaba un estado de ser. Buscaba, científicamente hablando, la hipofrontalidad transitoria. Al pie de la pared hizo su ritual. Cerró los ojos, no para meditar, sino para saturar los otros sentidos. 3 respiraciones lentas que anclaban el ritmo cardíaco. Luego ejecutó su anclaje, el que había creado durante meses de tiro con arco. La sensación precisa del frío en la punta de sus dedos y el clic mental de la cuerda tensándose. Sintió una oleada de calma, pero era una calma que no era apatía, era un foco intenso. La sensación de que todos los recursos de su conciencia estaban listos, disponibles y apuntando a una sola cosa: el siguiente milímetro de roca. Comenzó el ascenso. Los primeros 100 metros fueron sencillos. Un mero calentamiento. La mente, la corteza prefrontal, intentaba tomar el control un par de veces. «Mira qué bien vas, no vayas a estropearlo». Pero en cuanto el juicio aparecía, Ander lo devolvía al anclaje. La fricción de la suela en el granito. El juez se apagaba como una bombilla de bajo consumo. Y entonces llegó. Llegó a la fisura del ego, el punto de máxima exigencia. El agarre mínimo lo desafió. La roca se desplegó hacia ahí afuera, y el precipicio abrió su boca silenciosa. En el intento anterior, esto había sido el interruptor del pánico. Esta vez fue el interruptor del flow. La atención plena que Kyle le había enseñado había activado la hipofrontalidad transitoria. Este es el gran secreto de la neurociencia del éxito. El área del cerebro responsable de la crítica, el análisis y el juicio, el jefe interno, se desactiva. Se toma unas vacaciones forzadas. ¿Por qué? Porque la tarea es tan exigente y las habilidades de Ander eran tan afinadas que el cerebro dijo: necesito todos los recursos disponibles para la acción inmediata. No tengo ancho de banda para el drama o la planificación del futuro. Y en ese vacío de crítica, su cerebro liberó el cóctel de drogas de alto rendimiento más potente que existe. Fue una experiencia interna que trascendió lo físico y se convirtió en la espiritualidad pura. Quiero que te imagines la experiencia de Ander en ese momento. 1. La dopamina, el motor de la inmersión. Sintió una oleada cálida, una sensación de cero aburrimiento, cero distracción. La dopamina es el neurotransmisor que nos dice: sigue así, esto es gratificante. Pero en el flow no es solo gratificación, es una inmersión total. Ander ya no pensaba en el próximo agarre. El agarre le era revelado por su cuerpo. Él estaba actuando sobre una intuición tan rápida y profunda que eliminaba el tiempo de reacción. Su cuerpo era más sabio que su mente consciente. Su propósito en ese instante era el movimiento perfecto. 2. La noradrenalina, el foco láser. Junto a la dopamina, la noradrenalina limpió la visión periférica y el ruido mental. Se convirtió en un foco láser en el agarre. La roca dejó de ser una superficie abstracta. Él veía las microaristas, los cambios de color, la textura áspera y perfecta. Su visión se agudizó. El tiempo se ralentizó, no porque tuviera miedo, sino porque su cerebro estaba procesando la información a una velocidad exponencialmente superior. La transformación personal no era una meta lejana. Era este instante de percepción amplificada. 3. La anandamida, el manto de paz. Este es el químico que, en el laboratorio, se llama el cannabinoide de la dicha. La anandamida barrió los últimos restos de cortisol y estrés. Ander no sintió valentía, que es la acción a pesar del miedo. Sintió paz, que es la ausencia de miedo. Era un manto suave que anulaba la ansiedad y la duda. Estaba, literalmente,
en un estado de dicha gozosa que no le impedía la acción, sino que la facilitaba. 4. Las endorfinas. El gozo de la existencia. Cada movimiento, cada flexión, se sentía como un placer sutil. Las endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, se liberaron. La fatiga desapareció. Sus antebrazos, que deberían estar ardiendo por el ácido láctico, se sentían fuertes y ligeros. Sentía el gozo puro de estar vivo, en acción y fusionado con el entorno. Él ya no era Ander, era el agarre, era la montaña. La separación entre él y la roca desapareció. Esto es una manifestación de la unión entre la espiritualidad y la ciencia. El sentido de unidad que buscan los místicos con años de sabiduría y meditación, validado por la neurociencia del alto rendimiento. La ruta al éxito personal de Ander se convirtió en un acto de rendición gozosa. Cada movimiento era fluido, económico, perfecto. No porque lo controlara, sino porque se había rendido a la inteligencia superior de su biología, ahora libre del juicio del ego. Horas más tarde, llegó a la cumbre. La sensación de ascensión se había comprimido en su mente a un solo, ininterrumpido y perfecto presente. El silencio que encontró arriba no era el silencio del vacío, sino una paz profunda. No había euforia, sino certeza. Su victoria no fue sobre la montaña, sino sobre el miedo en su propia mente. Había encontrado la ruta al éxito personal, sin luchar. El regalo que Ander, el escalador que dejó de esforzarse, tiene para ti es esta certeza rotunda. Tu mayor potencial y tu crecimiento personal más profundo se liberan cuando dejas de luchar contra ti mismo. Hemos vivido en la cárcel de la corteza prefrontal, donde el éxito es sinónimo de esfuerzo y sufrimiento. Pero Ander nos ha mostrado el camino de la hipofrontalidad transitoria, donde el éxito es sinónimo de inmersión y fluidez. Si quieres el éxito masivo y la superación en cualquier área de tu vida, no busques la fatiga. Busca la fluidez. Crea las condiciones biológicas para que el estado de flow te encuentre. Un desafío claro. La pared de la sombra. Una concentración inquebrantable. El anclaje de Kael en el aquí y el ahora. Y la rendición al proceso. La desactivación del juez interno. Tu vida, tu trabajo, tus metas, son tu pared de la sombra. No la escales sufriendo. Fluye en ella. Es hora de dejar de escuchar al juez y de confiar en la inteligencia silenciosa de tu cuerpo y tu mente, que están diseñados para la maestría sin esfuerzo. La ruta al éxito personal no es un camino de espinas, es un camino de presencia y consciencia. Ander tuvo su anclaje en el sonido del arco. Tú no tienes que subir una montaña, pero tienes que elegir tu anclaje. Así que te pregunto, con el cariño de quien te está viendo escalar, ¿qué anclaje vas a crear hoy para recordarle a tu mente que es hora de soltar el control y entrar en acción gozosa? ¿Será un sonido, una frase, una textura? Quiero que lo compartas aquí abajo. Nómbralo. Comprometerte es el primer paso para ese despertar interior. Y si esta historia emocionante te ha dado una herramienta real y poderosa para tu propia transformación personal, únete a nuestra tribu. Suscríbete a Camino Implosivo y activa esa campanita para no perderte las historias que liberan a tu ser. Dale me gusta al vídeo si has comprendido la verdad detrás de la espiritualidad y la ciencia de la fluidez. Sigamos fluyendo juntos hacia una vida de propósito. Hay una verdad que los libros de autoayuda, los gurús del networking y los líderes empresariales rara vez te cuentan con honestidad. No hay cantidad de dinero, ni de logros, ni de likes que pueda llenar un vacío en el alma. Quiero que viajemos al centro de una paradoja moderna, una que nos persigue a todos los que hemos perseguido la ruta al éxito personal según los dictados de este mundo. Es una paradoja cruel, silenciosa y casi universal.
Puedes tener la ruta al éxito personal trazada en el mapa, con coordenadas GPS precisas y todos los puntos de control marcados. Pero si el motor de tu vehículo interior está averiado, si el depósito está vacío, nunca llegarás a la cumbre. Simplemente te quedarás tirado, con un mapa inútil en la mano. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras jugando un papel, actuando la vida perfecta, persiguiendo metas que, en el fondo, no eran tuyas? Y, lo más insidioso, ¿alguna vez has alcanzado esa meta solo para encontrar que después de una euforia momentánea, te inunda una decepción fría y punzante? Esa sensación de llegar al destino y descubrir que era el lugar equivocado, ese es el síntoma de una disfunción del alma, una enfermedad de la modernidad. Hoy, la espiritualidad y la ciencia convergen para darnos la única respuesta que funciona: el propósito de vida, el significado profundo de lo que haces, es el combustible más potente y más rentable del universo conocido. No solo te mueve, te da resiliencia biológica. La historia que te traigo hoy es la de Nuria. Ella había construido una vida que, vista desde cualquier ventana, era la definición del éxito. Una agencia de marketing de lujo, con clientes internacionales y un ático con vistas al mar en la ciudad que nunca dormía. Tenía éxito personal en todas las métricas externas que importan a Instagram o a Wall Street. Pero cuando la crisis financiera, esa marea negra e implacable, barrió su negocio, se encontró sola, frente a las ruinas de su identidad y de su cuenta bancaria. Su historia es una de esas historias emocionantes que te demostrarán que la ciencia que despierta tu alma para el éxito no es una mística abstracta, sino una ingeniería biológica profunda que responde a tu necesidad de conexión y propósito. Si ya sientes esa conexión con la historia de Nuria, esa punzada de reconocimiento, te invito a que te acomodes profundamente. Este es tu momento para la introspección y la transformación personal. Si aún no lo has hecho, puedes dejar un me gusta ahora. Es un anclaje simple que marca tu compromiso con la búsqueda de tu propio propósito de vida. ¡Genial! Comencemos con la historia de Nuria. Nuria vivía del hacer. No del ser, sino del hacer. Su valor se medía en clientes firmados, en el coste por clic de las campañas publicitarias y en las horas que dedicabas a su mesa de roble macizo, con 3 pantallas encendidas. Para ella, el esfuerzo era la divisa. El rendimiento era la oración. Su vida era una sinfonía de la alta sociedad. Tenía el Porsche eléctrico, las cenas en lugares con nombres impronunciables, la ropa que costaba más que el alquiler de un mes en el campo. Pero, si yo pudiera haber visto su cerebro con un escáner, habría visto un desequilibrio químico brutal. Una de las grandes ironías de la vida de Nuria era su incapacidad para disfrutar sus propios logros. Recuerdo una historia que me contó, un cuento de su propia vida, que lo encapsula todo. La noche en que su agencia ganó el premio más importante del sector. Champán, abrazos, lágrimas de sus empleados. Ella estaba en el escenario, sosteniendo el pesado trofeo de cristal, y miró por encima de las luces brillantes. Y justo en ese instante de apoteosis, sintió un frío cortante, como una navaja de afeitar en el estómago. El pensamiento que la asaltó fue: ¿y ahora qué? ¿Para esto he sacrificado 10 años de mi vida? ¿Para que me den este pisapapeles de cristal? Esa es la disociación. Estaba tan centrada en alcanzar el objetivo externo, el éxito social, que se había desconectado por completo del propósito intrínseco de su trabajo, la alegría de contar historias o la conexión humana. Su sistema de recompensa interno, gobernado por la dopamina, se había vuelto adicto al siguiente estímulo, no al actual. El éxito se había convertido en una cinta de correr sin fin. Y la vida
en su infinita y a veces cruel sabiduría, le dio una paliza para forzar su transformación personal. La crisis financiera global no fue una ola, fue un tsunami que se llevó de un plumazo los grandes presupuestos de publicidad de lujo. El negocio de Nuria, construido sobre el cristal de la vanidad y el lujo, se hizo añicos. Cuando su negocio colapsó, el silencio que siguió no fue el alivio del descanso. Fue el silencio aterrador de una identidad que se esfuma. Sin el motor del hacer, la agencia, el email constante, la reunión de crisis, no sabía quién era. Dejó de ser Nuria, la CEO exitosa, para ser solo Nuria. Y el vacío, que antes se disimulaba con el ruido de la ciudad, se hizo insoportable. Vendió el ático, el coche y las acciones, y se mudó a una pequeña casa que había heredado en el campo, en una región del interior donde el tiempo no se medía en minutos de productividad, sino en estaciones. Ahí, sin el ruido de la ciudad ni las llamadas constantes, el vacío la golpeó con la fuerza de la gravedad. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo el éxito, la meta externa, sin preguntarse por qué, el propósito. Y fue en el punto más bajo de su crecimiento personal, en la ruina, donde empezó la verdadera construcción. El campo era hostil para Nuria. El silencio era una prisión. La casa, heredada de sus tíos, estaba llena de polvo y de un olor a madera vieja y a tierra húmeda, que le recordaba constantemente que no tenía aire acondicionado, ni servicio de café a domicilio, ni señal de móvil estable. Era la antítesis de su vida anterior. Su mente se llenó de juicios y lamentaciones. Su cerebro había anclado la bancarrota a la emoción de la vergüenza y el fracaso. Cada mañana, al despertar, su mente emitía un programa grabado. Perdiste todo. Eres una inútil. ¿Cómo vas a empezar de nuevo a tu edad? En su desesperación, trató de curar su alma con la lógica del dinero. Hacía listas de nuevos negocios, nuevos contactos, nuevos planes de escape. Intentaba llenar el vacío con acción forzada, pero cada plan se sentía muerto al nacer. Ella estaba mirando el éxito como una adquisición externa, no como una activación interna, y la neurociencia nos dice que esa ruta está condenada al colapso. Una tarde de lluvia, mientras intentaba deshacer una pila de trastos viejos, encontró un objeto envuelto en un paño de lino. Era un diario de tapas de cuero, el viejo diario de su abuelo, don Arturo, un médico rural que había pasado por la guerra y las posguerras, un hombre que había visto la miseria humana de cerca. El diario no era una colección de recetas médicas, era una recopilación de reflexiones y frases subrayadas que resonaban con la sabiduría de Viktor Frankl. Quien tiene un porqué, soporta casi cualquier cómo. Aquí es donde entramos en la neuroteología, la ciencia de la espiritualidad. No es una creencia, es la comprensión de cómo el cerebro está conectado para encontrar significado. Las investigaciones, reforzadas por la psicología transpersonal, han demostrado que cuando una persona alinea su vida con un valor profundo que trasciende su propio ego, su propósito de vida, activa de manera masiva áreas del cerebro relacionadas con la recompensa a largo plazo, la empatía y la resiliencia, específicamente la corteza cingulada anterior y la ínsula. El mensaje científico era claro. El propósito no es un lujo, es una estructura neuronal de supervivencia. Nuria, inspirada por el diario de don Arturo, comenzó a preguntarse, ¿cuál es mi porqué, incluso en esta ruina? No el porqué de ganar dinero, sino el porqué de existir. El diario de don Arturo, el abuelo médico, le había dado a Nuria la brújula conceptual de Viktor Frankl, la necesidad de un porqué. Pero el mapa de la acción, el cómo llegar allí, seguía siendo un misterio en medio del ruido mental. Nuria había leído sobre mindfulness y meditación,
Lo veía como un ritual de lujo, algo para gente con tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo, pero su mente era un motor desbocado. Se sentaba en el duro banco de madera del porche, mirando el campo que le era indiferente. Intentaba, con toda su fuerza de voluntad, vaciar su mente. Y ahí es donde chocó frontalmente contra el muro. La meditación de Nuria no fue inmediata. Al principio, su mente no era un caos, era un campo de batalla. Estaba llena de juicios, de lamentos grabados en bucle y de la voz áspera del lamentador. El mismo juez prefrontal que había atormentado al escalador Ander en el cuento del estado de flow, que ahora le susurraba con crueldad. «Mira la que has liado. Perdiste todo. Tu competencia está prosperando. Eres una inútil, una fracasada. Deberías estar en la ciudad luchando, no sentada aquí como una ermitaña». La lucha era extenuante. Ella intentaba forzar el silencio, y cada vez que lo intentaba, su mente se rebelaba con más fuerza, arrojándole imágenes de su antigua vida, de las deudas, de las miradas de lástima de sus antiguos socios. Había una frase en el diario de su abuelo que no entendía. No medites para escapar del dolor. Medita para observarlo. ¿Observar el dolor? El dolor era la prueba de su fracaso. Fue en ese momento de máxima frustración que la sabiduría de su vecino Kyle, un señor que vivía en un lugar cercano a su casa y pasaba todos los días en bicicleta frente a su porche, regresó a ella. No a través de un recuerdo, sino a través de una realización simple. Estás forzando. Estás esforzándote por la perfección. Tienes que encontrar el punto de equilibrio perfecto entre tu habilidad, comunicar, y el desafío, la conexión. El desafío debe ser alto, para que tu mente no se aburra, pero no tan alto como para que te paralice. Cuando encuentras ese punto, la mente se rinde. Nuria comprendió que la meditación no es un estado de no pensamiento. Es un entrenamiento de la atención y de la no reacción. En lugar de ver el pensamiento, eres una inútil, como una verdad inamovible, un anclaje de miedo. Nuria aprendió a verlo como información, un simple evento mental. No lo combatía, simplemente lo observaba, lo etiquetaba. Ahí está el pensamiento de juicio. Imagina que tu mente es unas tosetas y autopistas a las 5 de la tarde. El pensamiento de fracaso es un camión ruidoso que pasa y es toda velocidad. Antes, Nuria saltaba hacia la carretera y se agarraba al camión, dejando que la arrastrara al pasado. Ahora, sentada al borde de la carretera, simplemente observaba cómo el camión pasaba, y su anclaje de vuelta era triple, saturando los sentidos. Auditivo, el sonido del viento en los cipreses. Táctil, la presión de sus pies descalzos sobre la tierra fría. Kinestésico, la sensación del aire entrando y saliendo por la nariz. La respiración. Ella perseveró, no forzando el silencio, sino simplemente volviendo a anclar su atención en la respiración, en el aquí y el ahora, una y otra vez. Cada regreso era una microvictoria. Cada reencuadre era un acto de transformación personal. El dolor se convertía en información. Y entonces sucedió la mañana que lo cambió todo. Era una tarde de sol filtrándose entre las hojas de un viejo nogal. Nuria estaba sentada, siguiendo su respiración con la paciencia de un pescador. Estaba inmersa. Su mente ya no luchaba, ya solo navegaba. De repente, un grupo de niños del pueblo vecino entró en el prado contiguo. Empezaron a jugar, corriendo, gritando, riendo con una alegría que le pareció casi violenta en su honestidad. Estaban completamente presentes, revolcándose en el barro, sin una sola preocupación sobre su hipoteca, su imagen o su carrera. Eran libres. En ese instante de presencia total, donde el juicio prefrontal de Nuria estaba silenciado por el anclaje constante,
La idea llegó como un rayo de luz en medio de su ruina. No fue un pensamiento, fue una certeza que surgió de su cuerpo, no de su lógica. Ella había sido buena en marketing, no por las cifras, sino porque amaba conectar historias. Su verdadero propósito de vida no era vender productos de lujo, sino usar el poder sagrado de la narrativa para ayudar a las personas a reconectarse con su valor intrínseco, tal como ella estaba intentando hacerlo. Su hacer, el marketing, había perdido el porqué, la conexión. Ahora, su porqué era la conexión, y su hacer sería el vehículo. Su bancarrota no era un final, era la eliminación forzosa de la vieja identidad para que pudieran hacer su propósito de vida. En ese momento de claridad, su cerebro la recompensó. El vacío se llenó con una oleada de química de la certeza. La neuroteología explica esto con precisión. Cuando la mente se enfoca en una intención altruista, un propósito de vida que beneficia a otros y que trasciende el propio ego, el cerebro libera oxitocina, la hormona de la conexión y la confianza. Sentía una paz profunda y un amor espontáneo por la humanidad, reflejado en los niños. Dopamina de propósito. No la dopamina adictiva del logro inmediato, sino la dopamina de recompensa a largo plazo, que le decía: sigue este camino. Este es el que alinea tu biología con el servicio. Serotonina. La sensación de valor, estabilidad y felicidad tranquila. Nuria no sintió que había encontrado su propósito. Sintió que se había rendido a él. El éxito personal no era algo que perseguir con esfuerzo, sino algo que emanar desde una conciencia alineada. La transición de Nuria, de las ruinas a la revelación, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano cuando encuentra su propósito de vida. Ella tuvo que perderlo todo para entender que lo esencial no se puede comprar ni vender. En la mitad de tu propia historia emocionante, me gustaría saber, ¿qué valor fundamental, puede ser conexión, honestidad, servicio, verdad, es el motor silencioso de tu vida, incluso si aún no lo has monetizado o si lo has olvidado? Si te sientes identificado con la búsqueda de Nuria, si esa palabra resuena en tu pecho, comparte tu propósito de vida o el valor que te sostiene en los comentarios. Al nombrarlo, lo anclas. Al anclarlo, activas la química de tu propia superación. Con su propósito de vida anclado, Nuria regresó al mundo de la acción. Pero esta vez, la acción era diferente. Ya no era una escalada forzada, era un flujo. Decidió usar su experiencia para lo que realmente sentía: crear un espacio. Al principio fue un podcast sencillo, grabado con un micrófono prestado en el viejo porche. Lo llamó Ruinas y Revelaciones. Su enfoque era radicalmente honesto. No se enfocaba en el resultado, el dinero o el prestigio, sino en el proceso de crear una conexión genuina con alguien que estuviera pasando por lo mismo que ella. Ella aplicó una nueva manera de hablarse a sí misma en el mayor trauma de su vida. En lugar de ver su bancarrota como un fracaso que es humillante, la veía y la presentaba como un entrenamiento intensivo y una revelación. Su dolor se convirtió en su mayor activo, su sabiduría más profunda. Su trabajo se volvió de una calidad que nunca antes había tenido. El contenido era honesto, profundo, resonante. ¿Por qué? Porque su trabajo ya no era un medio para un fin, sino una manifestación directa de su porqué. Era el flujo de su espiritualidad aplicada. La ruta al éxito personal se abrió sola, como una flor que se despliega cuando encuentra el sol. La gente, sedienta de autenticidad y cansada de la perfección artificial, inundó su canal. No venían por el dinero que Nuria había perdido, venían por el significado que había encontrado. El dinero regresó, no como un objetivo forzado, sino como un efecto secundario inevitable
de su propósito de vida y su servicio desinteresado. Nuria había fusionado la espiritualidad y la ciencia. Había descubierto que el vacío que sentía no se llenaba con la ambición del ego, sino con el significado de la vida. Cuando tu cerebro entiende que lo que haces tiene un propósito de vida que trasciende tu propio ego, te recompensa con la energía, la creatividad y la resiliencia necesarias para un éxito masivo y sostenible. La torre de Nuria no fue de cristal ni acero. Fue un faro de historias emocionantes y profundas, construidas sobre el cimiento inquebrantable de su propósito de vida. La verdad es liberadora, aunque a veces duela, ¿verdad? Tú no estás aquí solo para acumular logros que se oxidan o premios que terminan en el ático. Tu cerebro, tu biología e incluso las leyes que la ciencia y la espiritualidad empiezan a converger están diseñadas para la plenitud a través del propósito. Tu tarea es simple, pero no fácil. Deja de buscar el éxito y empieza a buscar tu porqué. Deja que el propósito de vida sea tu brújula. Si el porqué es lo suficientemente grande, tu mente no tendrá tiempo para el miedo, el juicio o la distracción. Tendrá que dedicarse por completo a la acción significativa. Recuerda a Nuria. Tu mayor crisis no es una ruina. Es una revelación para tu verdadera ruta al éxito personal y tu transformación personal. El despertar interior te está esperando, justo al otro lado de la no reacción al dolor. Si el propósito de vida es la estrategia más rentable, la que activa la mejor química cerebral, te pregunto, ¿qué acción concreta, por pequeña que sea, vas a hacer esta semana para que tu trabajo, tus hobbies o tus relaciones se alineen más con tu valor esencial, con tu por qué? ¿Cómo vas a inyectar más significado en tu día a día? Quiero saber tu primer paso. Y si te has sentido reconfortado y científicamente activado por esta unión entre espiritualidad y ciencia, te invito a que te unas a la tribu. Suscríbete a Camino Implosivo y activa la campanita. Dale me gusta al vídeo si esta historia emocionante te ha regalado la clave para un éxito personal con alma. Sigamos trazando este camino de consciencia y propósito juntos. Te pregunto, desde la honestidad más profunda de este momento, ¿cuántas veces has sentido que el universo te da la espalda? Que los proyectos se caen, no por falta de talento, no por un error técnico, sino por una inexplicable falta de suerte, de encaje, de sincronicidad. ¿Cuántas veces tu éxito técnico se ha estrellado contra el muro invisible de una relación fallida o una comunicación que se rompe justo en el momento crucial? Quiero que te imagines la vida como un sistema complejo, como el motor de un coche de lujo. Nos han enseñado que para que ese motor funcione a la perfección, debemos seguir la lógica fría del manual de instrucciones. Que el éxito personal se construye con la lógica pura de la mente. Que las emociones son un error, una debilidad que debe ser encerrada bajo llave en el sótano del inconsciente. Y así, construimos muros inexpugnables de lógica, pensando que la verdadera ruta al éxito personal es un camino solitario, pavimentado con datos, eficiencia y la negación de todo lo que nos hace vulnerables. Hoy vamos a desvelar el secreto magnético de la vida, un concepto donde la espiritualidad y la ciencia se dan la mano con una evidencia irrefutable. Tu corazón es más poderoso y más inteligente que tu mente. La historia de Marco es la prueba. Marco era un genio de la ingeniería, un arquitecto de la eficiencia, un hombre cuya mente era un procesador cuántico. Sabía construir sistemas perfectos, pero sus sistemas emocionales estaban colapsados, cercados por la desconfianza. Su historia, una de esas historias emocionantes que te toca el alma, te revelará cómo la ciencia de la conexión espiritual se convierte en la fuente más potente de magnetismo personal y sabiduría. Marco,
el hombre de la lógica pura, aprendió que la suerte no es casualidad, es coherencia. Si sientes que el concepto de suerte es, en realidad, un estado interno que puedes aprender a generar y a atraer a voluntad, entonces estás listo para la profundidad de este viaje. Te pido que te ancles en este momento de transformación personal. Si aún no lo has hecho, puedes hacer clic en el botón de «Me gusta» ahora. Es un gesto simple que te enfoca en el presente y activa tu propia ruta al éxito personal, con intención. Magnífico. Adentrémonos así en la historia de Marco. Marco diseñaba software de logística para las corporaciones más grandes del mundo. Sus algoritmos podían optimizar una cadena de suministro global, ahorrando millones de dólares con un solo clic. A los 42 años, Marco era, indiscutiblemente, brillante. Pero su brillantez venía con un alto costo: el aislamiento. Su lema, repetido como un mantra frío, era: «Los datos no mienten, las personas sí». Esta frase no era solo una filosofía de trabajo, era una armadura, una cicatriz profunda. Marco, en su juventud, había sido traicionado por un socio cercano y querido. El dolor fue tan intenso, la herida emocional tan profunda, que su mente, su poderosa mente lógica, tomó una decisión radical: eliminar el riesgo emocional. La emoción se convirtió, en su narrativa interna, en el ruido que saboteaba el sistema perfecto de la vida. Su corazón se convirtió en una bóveda blindada, inaccesible incluso para él. Su gran proyecto en ese momento era la automatización de la red logística de una corporación asiática, con sede en Singapur. El contrato de su vida, la cima de su éxito personal medido en términos económicos. Su diseño técnico era impecable, un prodigio de la ingeniería. Marco trabajó 18 horas diarias, aplicando una fuerza de voluntad brutal, el mismo esfuerzo que hemos visto fracasar en otras historias, como la de Nuria y su posteable vida en Wall Street. Pero su estilo de comunicación era el de un láser frío, cortante, impaciente y sin matices. Marco entraba en reuniones que duraban 6 horas sin tomar agua. Cuando un socio, o incluso un cliente, expresaba una preocupación emocional. No estoy seguro de que este cambio se sienta bien para nuestros equipos. Marco levantaba la mano con una sonrisa condescendiente. Con el debido respeto, empezaba, y ese respeto sonaba más a un insulto velado. La emoción es una variable inestable. Si nos ceñimos a los datos, y soltaba una avalancha de cifras, veremos que su sentimiento es irrelevante para el margen de error. Sus palabras eran flechas de lógica pura que aniquilaban la duda, sí, pero que también aniquilaban lo más valioso en los negocios y en la vida: la confianza, la conexión. Marco estaba exhausto. El esfuerzo de ser siempre el más inteligente, de llevar siempre la razón, lo agotaba por dentro. El cuerpo se lo estaba cobrando. Sentía el pecho constantemente oprimido, una rigidez en los hombros y la incapacidad de mirar a los ojos a sus interlocutores por más de 3 segundos. Su cuerpo, la sabiduría de su biología, le estaba gritando: «Necesito conexión». Pero su mente le decía: «Esto es el precio del éxito». El resultado era siempre el mismo, una y otra vez. El proyecto fracasaba, no por fallas técnicas, sino por fallas de conexión. Sus socios se retiraban, sus empleados lo evitaban. La frase que se repetía en su diálogo interno era: «Lo he hecho todo bien. La suerte no está de mi lado. Siempre acabo solo». Y es que, querido compañero, su suerte no estaba de su lado, porque él no estaba de su lado. El vacío helado que sintió Marco al perder el contrato asiático fue peor que cualquier ira. La rabia, al menos, es una energía. El vacío es una nada.
El comentario de Lao, el cliente, sobre el campo de energía de Marco, había pinchado el alma de aquel hombre lógico. Se rió en el momento, pero la frase se había quedado anclada en su mente, repitiéndose. La lógica no podía refutar la experiencia. El fracaso era real. Marco volvió a su apartamento de cristal y acero, sintiendo por primera vez que la frialdad de su fortaleza era, en realidad, una cárcel. Había buscado el éxito personal con la mente y había encontrado el fracaso relacional. Su mente de ingeniero se puso en marcha. Si el fracaso no era técnico, tenía que ser físico. Si existía un campo de energía, tenía que ser medible. Necesitaba una explicación lógica y científica para la suerte. La búsqueda de Marco lo llevó, de forma improbable, a un centro de investigación experimental en las afueras, enfocado en algo que llamaban coherencia cardíaca. Ahí conoció a Elías. No era un gurú ni un orador motivacional. Era un biólogo molecular de mediana edad, de bata blanca impecable y con la mirada calmada de quien ha visto los secretos del universo en un microscopio. Elías no le habló de espiritualidad abstracta, sino de datos. Le mostró un complejo equipo de medidores de resonancia magnética y biofeedback. «Señor Marco», dijo Elías con una voz pausada que era, en sí misma, coherente. «Usted cree que su cerebro es el jefe. Es un error de perspectiva. Su corazón no es solo una bomba que distribuye sangre. Es el generador electromagnético más potente de su cuerpo». Elías le explicó la ciencia con una precisión que Marco no pudo desestimar. El campo electromagnético que emana de su corazón es 100 veces más fuerte en amplitud que el que emana de su cerebro, y es detectable hasta a varios metros de distancia de su cuerpo. Ahí fue donde Marco entendió que lo que Lao sintió fue, literalmente, su energía, el campo electromagnético que emanaba de su corazón. Marco estaba fascinado, pero escéptico. Elías le puso delante una pantalla con un complejo gráfico que representa el campo energético del corazón. Cuando usted está bajo estrés, juicio, frustración o miedo, las emociones que llevaba a sus reuniones, el ritmo de su corazón es errático. La onda que generamos se ve como un gráfico de picos y valles desordenados. Esto es incoherencia, explicó Elías. Es una señal sucia, una onda corta llena de ruido biológico. Elías cambió el gráfico a uno que representaba a una persona en un estado de profunda gratitud o aprecio. Pero cuando usted siente emociones elevadas como el amor, el aprecio o la sabiduría que viene de la compasión, su ritmo cardíaco se vuelve suave y ordenado, lo que llamamos un ritmo sinusal, armónico. Esto es lo que conocemos como coherencia cardíaca. Y la forma que toma esta energía no es una simple burbuja. Elías le mostró una simulación en 3D. El campo energético del corazón humano tiene forma toroidal, una especie de toroide parecido a una manzana magnética que se expande y se repliega, envolviendo el cuerpo en un ciclo constante. Esta es la clave para la conexión espiritual, validada por la ciencia. Elías usó una analogía que Marco, el ingeniero, pudo entender. Imagínese que usted es una estación de radio. Cuando está incoherente, su estación está llena de estática. Solo hay ruido, y nadie puede sintonizar su mensaje, por muy bueno que sea el contenido. Pero cuando su corazón está en coherencia, la señal es cristalina. Su onda es suave y potente. Esta onda coherente, este campo energético ordenado, no solo optimiza su propio cuerpo, reduce el cortisol, mejora la función cerebral, aumenta la resiliencia, sino que, de forma comprobada, afecta directamente al cerebro de las personas que están a su alrededor, sincronizándolo con su propio ritmo. Para demostrarlo, Elías conectó a Marco a los sensores.
Le pidió que recordara la frustración de aquella última reunión con el cliente asiático. En la pantalla, la onda que representaba el corazón de Marco se volvió, inmediatamente, un caos frenético. Picos violentos y valles abruptos. La onda picuda de la frustración. Usted, Marco, entraba en las reuniones emitiendo un escudo de ruido e impaciencia. Su campo energético era una barrera electromagnética. La gente a su alrededor sentía esa tensión, esa falta de conexión, y su instinto de supervivencia les decía: no confíes en este hombre. El señor Lao, sin saber de ciencia, sintió esa falta de conexión espiritual. Marco no sintió rabia. Sintió un silencio asombrado. La lógica que tanto había amado era ahora la herramienta que probaba su error más grande. La suerte, el éxito en los negocios, el encaje de las oportunidades. Lo que la psicología transpersonal llama sincronicidad. No era más que la atracción de la coherencia. Cuando tu interior está ordenado y alineado con emociones elevadas, tu exterior responde de manera ordenada. Marco estaba fascinado. No era misticismo, era física aplicada. Necesitaba aprender a generar esa coherencia a voluntad. El camino a su crecimiento personal no pasaba por su mente. Pasaba por el centro de su pecho, su corazón. Elías le entregó a Marco la herramienta definitiva. No un algoritmo, sino una técnica. La técnica que Elías le enseñó a Marco es la base de la psicología transpersonal, aplicada a la biología. Se llama coherencia cardíaca, y es la práctica de usar el corazón como un centro de mando emocional, reemplazando el miedo por el aprecio y la frustración por la gratitud. Elías insistió en que el cambio debía ser físico y repetitivo. Foco en el corazón. Marco tenía que poner su atención, no en su cabeza, sino en el centro de su pecho, en el área del corazón. Respiración lenta y profunda. Tenía que respirar lenta y profundamente, imaginando que el aire entraba y salía por su corazón, a un ritmo de 5 segundos dentro, 5 segundos fuera. Esto ralentiza el ritmo cardíaco y activa el sistema parasimpático, el de la calma. Evocar la emoción, el paso más difícil. Tenía que evocar de forma genuina un recuerdo de aprecio, gratitud o amor. Marco, el hombre de la lógica pura, tuvo que buscar en su catálogo de datos emocionales. Estaba vacío. Su única fuente de calidez emocional era un recuerdo borroso de su abuela, la única persona que lo había amado incondicionalmente, sin juzgar sus errores. Al principio era imposible. Cerraba los ojos y pensaba: debo sentir gratitud. Datos. La gratitud es beneficiosa. Siente. Fuerza el sentimiento. Pero la emoción, como el estado de flow de Ander en aquella historia emocionante del escalador, no se fuerza, se rinde. Tuvo que soltar la lógica y rendirse a la memoria de su abuela, al olor de su cocina, a la sensación del abrazo que le daba cuando era niño. Cada vez que lograba evocar esa memoria, su corazón en la pantalla pasaba de un ritmo caótico a una onda suave, elegante y potente. Su campo energético se había vuelto, literalmente, magnético. Elías le dio un anclaje físico simple. Cada vez que necesitara entrar en coherencia, debía tocar ligeramente su pecho. Un toque, y la emoción de la abuela, el aprecio, se activaría. Así que le dijo: su desafío, Marco, no es subir una montaña, es asistir a la próxima reunión de un cliente menor, pero en lugar de preparar datos, tiene que preparar su coherencia. Marco entró en la sala de reuniones de su siguiente cliente. El temblor en las manos seguía ahí. Pero antes de sentarse, tocó ligeramente su pecho, el anclaje, y respiró, enfocándose en la conexión espiritual de aprecio hacia las personas que estaban allí.
Por primera vez, Marco no estaba pensando en su éxito personal. Estaba pensando en la coherencia relacional. La conexión espiritual que Marco redescubrió no es mística. Es la certeza biológica de que tu estado interior afecta todo lo que tocas y a todos los que te rodean. Me gustaría que te detengas un momento para tu propio despertar interior. Si tu corazón pudiera emitir una sola emoción coherente, ¿cuál elegirías para atraer el éxito a tu vida, para generar suerte? ¿La calma, la gratitud por lo que ya tienes, o el aprecio por quienes eres? Escríbela en los comentarios. Al nombrarla, anclas la intención. Al anclarla, activas tu ruta al éxito personal con propósito. El cambio fue instantáneo y sutil, una onda que se expande. Marco no tuvo que esforzarse para escuchar. Simplemente estaba presente. Había espacio para la duda, la incertidumbre y la emoción de los demás. Cuando habló, su voz era más suave, más resonante. Sus palabras ya no eran flechas de lógica que aniquilan, sino invitaciones que construían. El cambio fue inmediato. La gente a su alrededor se relajó. Se abrieron. Confiaron. Su campo de energía coherente les decía: «Estoy seguro. Es seguro estar aquí». Y luego, la suerte comenzó y hasta pasó a aparecer. A esto, la psicología transpersonal y Jung lo llaman sincronicidad. La aparición de coincidencias significativas que no tienen una causa lógica aparente. En medio de la reunión, el cliente, un hombre de mediana edad, hizo una pausa y dijo, en un momento de distensión: «¿Sabes? Mi abuela siempre decía que si no puedes dar un abrazo, da una palabra. Es casi igual de fuerte». Marco sintió una punzada en el pecho. Las palabras eran las mismas que su abuela solía decirle. No era casualidad. Era la ley de la resonancia. Al emitir una onda de aprecio y coherencia, el universo, la red de energía, le devolvía información alineada con su sabiduría interna. Marco no solo ganó el contrato menor. El cliente, impresionado por su cambio y por la conexión espiritual que sintió, le presentó a la antigua corporación asiática. El señor Lao, el hombre sabio, al verlo entrar en la sala, sonrió sin que Marco dijera una sola palabra y le dijo: «Su campo de energía, Marco, es perfecto ahora. Ahora estamos listos». Marco había encontrado la ruta al éxito personal que lo incluía todo. La lógica de su mente y el magnetismo de su corazón. Cuando alcanzas la coherencia interna, dejas de operar desde el ego, la separación, el esfuerzo, y operas desde la unidad, la conexión espiritual, la fluidez. Y el universo, que también es una red de energía, responde a esa unidad con sincronicidad y superación. El éxito ya no es algo que luchas por conseguir, es algo que atraes por resonancia. Tu corazón está esperando a ser activado. El campo energético que emites es la verdadera ley de la atracción, validada por la ciencia. Si tu corazón está en caos, miedo, juicio, frustración, atraerás más caos. Si tu corazón está en coherencia, aprecio, gratitud, amor, atraerás la suerte, la transformación personal y la superación que deseas. Tu tarea es simple. Deja de pensar en lo que quieres y empieza a sentir la gratitud por lo que ya tienes. El propósito no es un plan, es una frecuencia. Ahí reside el interruptor magnético de tu ruta al éxito personal. Ahora que conoces la ciencia del corazón, ¿qué emoción de coherencia, gratitud, aprecio, amor vas a practicar en los próximos 5 minutos para empezar a generar tu propio campo energético de suerte y abrirte a la sincronicidad? Compártelo con todos en los comentarios. Y si esta historia emocionante con sabiduría ha resonado contigo, no te quedes en la incoherencia de la soledad. Suscríbete a Camino Implosivo y activa esa campanita. Dale me gusta al vídeo
Si esta historia te ha dado la clave para una conexión espiritual real, sigamos atrayendo el éxito juntos, con conciencia y propósito. Quiero que te preguntes, con absoluta honestidad, ¿quién está al mando de tu vida? ¿Eres tú o es el miedo? El miedo es la cárcel más común del ser humano, y su celda está construida con una verdad a medias. Es la voz sutil, pero constante, que te dice: no te arriesgues, no te expongas, guarda tu corazón, guarda tu dinero, guarda tu energía, porque mañana todo puede desaparecer. Y la ironía es cruel y devastadora. Cuanto más intentas controlar el futuro, más te niegas a la alegría de la vida y del presente. El verdadero obstáculo en tu ruta al éxito personal no es la falta de dinero, de talento o de oportunidades. Es el pánico subyacente a perderlo todo, el miedo a la impermanencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería despertar un día con la certeza absoluta de que puedes vivir sin miedo? Imagina la audacia, la creatividad, la ligereza que te daría saber que, pase lo que pase, tu esencia permanece intacta. La espiritualidad y la ciencia convergen para ofrecernos el maestro más severo, pero el más eficaz, para esa lección, la confrontación con el final. La historia emocionante que te ofrezco hoy es la de Gabriel, un joven ejecutivo, un hombre que lo tenía todo bajo control, desde su cartera de inversiones hasta el gramaje de su cereal de desayuno, hasta que la vida le recordó, de forma brutal, que la única certeza es la impermanencia. Su relato no es solo un cuento de supervivencia, es la llave para entender cómo una experiencia cercana a la muerte puede catalizar la transformación interior más profunda y radical. El gran secreto del éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto estás dispuesto a soltar. Si sientes que el miedo ha gobernado silenciosamente tus decisiones más importantes, aquellas que definen tu propósito y tu alegría, te invito a que te prepares. Lo que vas a escuchar es una historia que inspira y que te dará el coraje para avanzar. Si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de «Me gusta». Es un gesto que le dice a tu mente y al universo: estoy dispuesto a escuchar la verdad incómoda que llevas a la superación. Perfecto. Comencemos con la vida perfecta de Gabriel. Gabriel, a sus 35 años, era un titán del mundo financiero. Su vida era un algoritmo de máxima eficiencia, un sistema cerrado y perfecto. Su apartamento de lujo no era un hogar, era una cámara estéril de rendimiento. Comía con cronómetro, midiendo los gramos de proteína y los minutos de masticación. Invertía con lógica de hierro, calculando el riesgo a la séptima decimal. Su cuerpo era un templo de disciplina, pero era un templo tenso, sin gracia, sin espacio para la espontaneidad o el error. Su miedo no era el fracaso financiero, su miedo real era la pérdida de control. Por eso acumulaba. Acumulaba dinero, poder, salud, todo para construir un muro infranqueable contra la única verdad inevitable: la muerte, el final de su sistema. El control era su adicción. Se manifestaba en cada aspecto de su vida. En sus relaciones. Rompió con 2 parejas porque se negaban a ajustarse a su algoritmo de vida. Debían estar disponibles a ciertas horas, evitar temas improductivos y, sobre todo, no podían sorprenderlo. La conexión se disolvía ante su rigidez. En su salud, la rigidez crónica era su estado natural. Sus hombros siempre estaban tensos. Su estómago siempre estaba en nudo. Su cuerpo le gritaba que se soltara, pero su mente le ordenaba que se mantuviera firme. En su mente, su diálogo interno era una obsesión de planificación. ¿Y si el mercado cae un 20%? ¿Y si mi salud se deteriora a los 65? ¿Y si la próxima crisis climática anula mis activos? Esta proyección constante del futuro
le robaba la capacidad de disfrutar un solo segundo del presente. Su éxito personal era una obra de arte, pero una obra de arte que lo mantenía completamente solo. Un frío y lluvioso martes de noviembre, Gabriel iba de camino a firmar un contrato que sellaría su futuro, asegurando un fondo de inversión vitalicio. Iba sonriendo, sintiendo el placer del control absoluto. El tráfico, un factor que él no podía controlar y que siempre lo exasperaba, se detuvo abruptamente en el viaducto. Gabriel, impaciente, miró el reloj. Y entonces sucedió. Un camión de reparto, deslizándose sobre el asfalto mojado, impactó su coche de lujo con una fuerza ciega. El ruido fue una explosión sorda. El mundo se hizo cristal roto, metal retorcido y el olor penetrante de la gasolina. Cuando el impacto cesó, Gabriel no sintió dolor de inmediato. Sintió una confusión ensordecedora, como si su cerebro hubiera perdido el manual de instrucciones. Su cuerpo estaba atrapado. La sangre caliente cubría el panel de control. Y el aire se iba con un silbido agudo. Por primera vez en su vida, el algoritmo se había detenido. Su mente luchó desesperadamente, proyectando el futuro, la última patada de un ego que se negaba a morir. El contrato, mis inversiones, mi salud. No puedo morir ahora, no está en mi plan. Y entonces, su sistema nervioso se apagó. Todo se detuvo. El dolor cesó. El miedo se apagó, reemplazado por una paz inmensa y desconcertante. De repente, Gabriel estaba fuera de su cuerpo. Esta es la esencia de la psicología transpersonal, aplicada a la muerte, el concepto de disolución del ego. Miró abajo y vio el caos de metal, la ambulancia que llegaba, y la figura inerte de sí mismo, pálida y atrapada. No había juicio, solo una curiosidad distante. Fue succionado por una fuerza que no era violenta, sino magnética. Una energía de coherencia pura, como aprendimos con la historia de Marco, y la coherencia del campo energético del corazón. A través de un túnel oscuro que desembocaba en una luz que él describiría después como la fuente de toda certeza. La luz no era deslumbrante o cegadora. Era inteligente, una presencia palpable de amor incondicional y sabiduría. En ese espacio, su ego, el juez, el calculador, se disolvió. Ya no era Gabriel, el ejecutivo. Era conciencia pura. Y vino lo que algunos experimentan como la revisión de vida. No fue un juicio divino, sino una experiencia inmersiva. Se vio a sí mismo actuando, pero la óptica era diferente. No vio sus logros financieros, su mente lógica. Vio el impacto emocional de sus actos, su corazón. Vio la frustración que inyectó en sus socios con su arrogancia. Vio la soledad de sus exparejas. Vio el momento en que se negó a ayudar a un amigo con un préstamo por miedo a la pérdida. El juicio sobre el dinero fue nulo. El juicio sobre la falta de amor y conexión fue devastador. No porque la luz lo castigara, sino porque él sentía el dolor de la gente a la que había herido, amplificado por la certeza de la unidad que nos mantiene a todos conectados. En ese espacio de conexión espiritual total, Gabriel tuvo la única lección que importaba. La vida no es una acumulación, es una expresión. El éxito personal no se mide por lo que guardaste, sino por lo que diste. Su obsesión por la longevidad era solo el miedo a la incertidumbre. Y luego, la experiencia más liberadora, la sensación de ser perdonado, no por la luz, sino por sí mismo. El ego, el juez implacable que lo había encarcelado, se había disuelto en la certeza del amor incondicional. En ese momento de absoluta transformación interior, se sintió empujado de vuelta a su cuerpo, como un niño que regresa al juego. Gabriel despertó en una sala de hospital, roto, entubado,
y con el dolor físico más brutal que jamás había sentido. Pero el dolor existencial había desaparecido. El mundo era ruidoso, colorido y precioso. La enfermera moviendo una cortina, el olor a desinfectante, el sabor metálico del agua. Todo era un milagro. Había pasado de ser un arquitecto del control a un servidor de la vida. Su mente, aún de ingeniero, aplicó el reencuadre más radical. El accidente ya no era una tragedia o un fracaso. Era la mayor bendición, la única ruta posible a su despertar interior. Su transformación interior fue total e inmediata. No podía tolerar las viejas mentiras del mundo financiero y material. Su primera acción, desde la cama del hospital, fue llamar a su abogado, vender su coche y donar la mitad de su fortuna a una causa que le importaba. Enfocó su vida en la conexión espiritual y la entrega. Aplicó su mente brillante a invertir en empresas con propósito de vida, como hizo Nuria en aquella maravillosa historia sobre cómo el éxito está biológicamente conectado al propósito. Lo más asombroso fue su rendimiento. Ahora, al invertir, no temía perder. Solo temía no ser fiel a sus valores. Vivir sin miedo a la impermanencia le otorgó una claridad de juicio y una audacia que lo llevaron a un éxito personal aún mayor que antes, pero esta vez sostenible y alegre. Ya no acumulaba, creaba. Su dinero, su tiempo, su salud eran herramientas para expresar la vida, no escudos contra ella. Él se había convertido, biológicamente y espiritualmente, en un hombre libre. El testimonio de Gabriel nos confronta con la gran pregunta. Si solo te quedara una semana de vida, ¿qué cambiarías de inmediato? ¿Qué miedo se evaporaría? Tu ruta al éxito personal está intrínsecamente ligada a tu relación con tu propia finitud. Si te has sentido tocado por esta experiencia de superación, comparte en los comentarios. ¿Cuál es el miedo que más te está impidiendo vivir hoy? Al nombrarlo, le quitas su poder y liberas tu conciencia. Gabriel es la prueba. La ruta al éxito personal no se encuentra en la acumulación o en la oficina antes del amanecer. Se encuentra en la rendición al momento presente y en el coraje de vivir sin miedo. La experiencia cercana a la muerte te enseña que no eres tu cuerpo, no eres tu dinero. Eres conciencia pura. Y esa conciencia, cuando se libera del miedo y el ego, es el motor más potente de historias que inspiran y de éxito masivo. Tu tarea es simple. Vive hoy con la valentía de quien ya no teme morir. Ahora, con esta nueva certeza, ¿qué llamada vas a hacer? ¿Qué proyecto vas a lanzar? ¿Qué relación vas a sanar? ¿Qué vas a hacer para vivir sin miedo a partir de este instante? Comparte tu primer acto de valentía en los comentarios. Y si esta transformación interior te ha dado la fuerza para abrazar tu vida, únete a la comunidad de Camino Implosivo. Suscríbete y activa esa campanita. Dale me gusta al vídeo si esta historia ha fusionado la espiritualidad y la ciencia en una verdad que necesitabas escuchar. Sigamos viviendo sin miedo juntos.